Fuimos tremendamente bendecidos por el Señor por medio de la serie expositiva en el libro de Samuel. Fue toda una aventura y también estamos muy contentos porque hoy estamos iniciando una nueva serie en el Evangelio de Marcos. Es algo que veníamos preparando desde hace tiempo. El Evangelio de Marcos a mí me encanta porque es muy dinámico. El Evangelio de Marcos se lee como ver una película de acción en la que sucede algo y está marcado porque Jesús enseguida fue a este lugar e inmediatamente fue a este lugar e hizo tal cosa. Y tenemos la intención y el deseo que a través de esta serie usted pueda ser alimentado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y usted pueda conocer, comprender y entender mejor cada vez quién es Jesús y quién y qué vino a hacer Jesús. El título de esta serie es el Evangelio del Rey Jesús. El Evangelio del Rey Jesús. Y si ustedes recuerdan, veníamos de primera y segunda de Samuel, donde vimos que Dios levanta reyes que no llegan al estándar, pero al rey David se le promete algo. Dios hace un pacto con David por medio del cual él le dice que vendrá un día un rey. Un día vendrá un rey que establecerá finalmente el reino de Dios, su justicia y salvación para los suyos. Se cuenta, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, se cuenta una anécdota de esta comunidad, de este pueblo que vivían a las faldas de un volcán que estuvo inactivo por cientos y cientos de años, pero de pronto las autoridades, ayudadas por la ciencia, detectaron actividad en este volcán y confirmaron que era inminente la erupción de este volcán. Así que lo que hicieron fue venir con los pobladores y les trajeron las pruebas científicas, las pruebas de que efectivamente este volcán estaba a punto de hacer erupción. Y lo que hicieron fue llamar a los pobladores, alertarlos a que evacuaran el pueblo y que corrieran por sus vidas. Todo el mundo escuchó estas instrucciones, pero no todos las creyeron. Todos las escucharon, pero algunos las creyeron y obedecieron y salvaron sus vidas. Pero además está decir qué sucedió con aquellos que decidieron no escuchar y no creer y no obedecer a la instrucción que se les había dado cuando este volcán hizo erupción. Cuando nos aproximamos al Evangelio de Marcos, nuestro escenario es el pueblo de Israel, el pueblo judío, viviendo geográficamente en Israel, pero bajo el dominio romano. Y el pueblo de Israel se encuentra a la espera del Mesías, del rey que les fue prometido. Y ha pasado un periodo de más de 300 años desde el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, más de 300 años sin que Dios hubiera hablado al pueblo, sin que hubiera profecía. Y en el pasaje del día de hoy vamos a ver qué sucedió cuando ese periodo de tiempo se cumplió. Vamos a ver, mientras leemos, quiero que pongas atención en 5 testimonios que vamos a encontrar en este pasaje. Número 1, el testimonio de Marcos, el autor del libro. Número 2, el testimonio de los profetas, incluidos Juan el Bautista. El testimonio de Dios vamos a encontrar también. El testimonio de Satanás, la creación y los ángeles. Y el testimonio de Jesús. Esto es lo que vamos a identificar en este pasaje, mientras yo trato de persuadirlos, de ayudarnos a todos a comprender cómo el Evangelio es lo siguiente. El Evangelio es el reino de Dios que ha venido a nosotros en Jesucristo. El Evangelio es el reino de Dios ha venido a nosotros en Jesucristo.
Así que vamos a leer el pasaje y acompáñenme, Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Este es un hermoso pasaje que resume de alguna manera todo lo que vamos a ver durante este Evangelio de Marcos. Y el primer testimonio que encontramos es precisamente el testimonio de Marcos en el versículo 1. Es importante saber quién es este Marcos. Se cree que Marcos es Juan Marcos, aquel que se nos narra en el libro de los Hechos, que llegó a ser compañero de Pablo y Bernabé, y luego por causa de él se dividen, y después Pablo vuelve a reconciliarse con Bernabé después de ese disgusto que tuvieron. Y se cree que este Juan Marcos se convirtió en uno de los principales discípulos del apóstol Pedro. Y se cree que lo que Marcos está plasmando en su evangelio es realmente la vivencia del apóstol Pedro, cómo él vivió la llegada de este Mesías, lo cual le da muchísimo sentido a lo que vamos a estar leyendo. Y en el versículo 1 encontramos el evangelio de Marcos. Marcos dice que su evangelio es acerca de una sola cosa: el evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Es la única vez que vamos a ver a Marcos decir lo que él cree. Él está completamente seguro de quién es Jesús. Y de aquí en adelante, Marcos lo que va a hacer, lo que vamos a ver conforme avancemos en esta serie, es que él comienza a presentar las pruebas, las evidencias que respaldan su tesis de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también, como vamos a ver a lo largo del libro de Marcos, lo cual es impresionante, es cómo a lo largo de este evangelio Marcos también nos presenta la reacción que tuvieron las personas, cómo reaccionaron aquellos entre quienes Jesús anduvo obrando milagros y predicando el evangelio. Algo que vamos a notar y que te animo a que estés pensando durante vayamos avanzando en esta serie es que parece que nadie está comprendiendo completamente quién es Jesús
y qué es lo que está sucediendo alrededor de todo lo que Él está haciendo. Lo cual me lleva a preguntarte a ti, hermano, hermana, amigo que nos visitas el día de hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de Jesús? ¿Cómo identificas a Jesús en tu vida? ¿Quién o qué lugar ocupa Jesús en tu vida basado en quién es Jesús para ti? Porque Marcos pretende dejar claro el mensaje de su evangelio. El evangelio es, dice Marcos, el reino de Dios ha venido a nosotros en Jesucristo. Pero Marcos no comienza su evangelio con Jesús y las buenas nuevas de Jesús. Como vimos en el pasaje, Marcos comienza con Juan el Bautista. Y es sumamente interesante la manera en la que lo hace. Esto lo vemos en los versículos 2 al versículo 8. Fíjate, Marcos comienza citando lo que el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 al 6, y el profeta Isaías en el capítulo 40 habían anunciado previamente. Él comienza diciendo lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, versículo 2, la parte B. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Esto es como una fusión entre lo que había anunciado el profeta Malaquías y el profeta Isaías, que había anunciado que antes de que el Señor viniera, vendría un mensajero que traería su mensaje, que prepararía su camino, el camino para que el Señor viniera. Eso dice el profeta Malaquías también. Antes de que venga el Señor, vendrá, dice Malaquías, el profeta Elías a preparar el camino del Señor. Y lo que vemos aquí es que Marcos vincula a Elías, el profeta Elías, con Juan el Bautista. Es sumamente interesante ver que Marcos nos da detalles de cómo vestía Juan el Bautista, que es un profeta. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? Dice que usaba piel de camello y un cinto en su cintura, y también nos dice cuál era su dieta. Se alimentaba de langostas y miel silvestre, justo como lo hacía el profeta Elías. De tal manera que lo que Marcos quiere es que nosotros identifiquemos a Juan el Bautista con el profeta Elías, que el profeta Elías vendría antes del día del Señor, o vendría para preparar el camino para el Señor. Juan, dice Marcos, es ese mensajero. ¿Y cuál fue el mensaje de este mensajero de Juan? Dijo Juan que detrás de él venía alguien que es mayor que él y más poderoso que él. Leímos en el pasaje. Lo que Marcos está diciendo: el tiempo llegó, Dios ha permanecido fiel. Ustedes a lo mejor piensan que después de estos más de 300 años que Dios no les ha hablado, Él se olvidó de sus promesas, pero no. Hoy están viendo, dice Marcos, el cumplimiento. Este día que Juan el Bautista llegó, están viendo el cumplimiento del inicio de la venida del reino de Dios a ustedes, porque Dios es fiel. Juan habla también de arrepentimiento y de bautizarse para arrepentimiento de sus pecados. Juan llamó al pueblo a que se bautizaran para arrepentirse de sus pecados, porque Juan entendió que el bautismo que él estaba proclamando era una señal externa de algo que más adelante aquel que venía detrás de él haría internamente en cada uno de los que creyeran en él. Una renovación interna por medio de la obra del Espíritu Santo en todos aquellos que creyeran en Jesús. Es importante entender un poquito acerca del contexto histórico del pueblo de Israel. Como ustedes pueden recordarán, la presencia de Dios
con el pueblo de Israel estaba confinada al lugar santísimo en el templo. Solamente en el lugar santísimo, en el templo, en el arca del pacto, habitaba la presencia de Dios, y solamente un sacerdote, una vez al año, podía tener acceso a la presencia misma de Dios para ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. La presencia de Dios era inaccesible para todos. Pero Juan declara que el reino de Dios, que la presencia misma de Dios estaba a punto de prorrumpir en el mundo y acercarse a los hombres. La gente debía bautizarse. Juan llama a los judíos: bautícense, porque los está llamando a preparar sus corazones, a arrepentirse de sus pecados, porque he aquí que el día del Señor se acerca, dice Juan el Bautista. Prepárense, alístense, porque la promesa de que el reino de Dios vendría a nosotros por medio del Mesías que fue anunciado está a punto de suceder. Bautícense, arrepiéntense de sus pecados, preparen sus corazones, porque el reino de Dios ha venido a nosotros. Y mientras Juan está predicando y está bautizando a las personas, Jesús aparece en la escena. A ver, Marcos dice que Juan el Bautista es el cumplimiento de las profecías de que antes de que viniera el Señor, vendría el profeta Elías a preparar el camino ¿de quién? Del Señor. Y enseguida de que Juan mismo dice: preparen sus corazones, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, porque ya viene detrás de mí aquel que están esperando, el Señor mismo. ¿A quién nos presenta Marcos? A Jesús. Jesús aparece en la escena y vemos que lo que primero hace Jesús es venir y bautizarse. Ahora, el bautismo que estaba proclamando Juan el Bautista era para arrepentimiento de los pecados. La pregunta que surge es: ¿por qué habría de bautizarse Jesús si se supone que nunca pecó? La verdad es que Jesús nunca pecó, pero Jesús tomó ese bautismo por nosotros, en representación nuestra, porque Jesús se identificó plena y completamente con nosotros. Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. Jesús no es Dios disfrazado de hombre. Jesús no es solamente un hombre ayudado de manera especial por Dios. La Biblia nos muestra que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Esto es lo que en teología se llama la dicotomía de la naturaleza de Jesús. Es algo que no podemos comprender, y no te rompas la cabeza. Un día estaremos en la eternidad y lo comprenderemos de mejor manera. Pero la Biblia nos muestra que Dios, en el plan de Dios, Jesús vino a este mundo, es Dios mismo encarnándose. Jesús es completamente Dios, pero es completamente hombre, y Él se bautizó por nuestros pecados. Y más adelante, tú y yo sabemos cómo termina esta historia. No solamente se bautizó por nuestros pecados, sino que dio su vida para pagar por nuestros pecados. Él vino a identificarse completamente con los pecadores. Y en el momento en que Jesús, al ser bautizado por Juan, sale del agua, dice que el cielo se abre. Esto es impresionante. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz, que es la del Padre, declara desde el cielo que Jesús es el Hijo amado en quien Dios se ha complacido. Hemos visto que Marcos ya dio testimonio de quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos visto que ya los profetas y Juan el Bautista, el último de ellos, da testimonio de quién es Jesús. Y ahora Dios mismo está dando testimonio. A Él es el que yo les he enviado. Él es el que yo les prometí. Él es aquel que ustedes estaban esperando. Y esta es una
hermosa escena que encontramos muy pocas veces en las Escrituras, donde la Santa Trinidad aparecen en una sola escena: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino manifestándose en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una misma escena. Lo que significa esto es que la renovación que Juan había anunciado que vendría, ahora está frente a él y está frente a todo mundo en la persona de Jesús. Lo que Marcos nos está llevando a ver es que el reino de Dios vino a los hombres, vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Pero después es interesante, mientras nos conducimos al siguiente testimonio, es interesante lo que Marcos y otros evangelios nos narran que sucede a continuación. Dice que Jesús es llevado en su humanidad al desierto para ser tentado por Satanás. Y aquí es donde vemos en los versículos 12 y 13 el testimonio de Satanás, de lo creado, que son las fieras, y de los ángeles. Jesús es llevado en su humanidad al desierto para ser tentado por Satanás. Marcos no nos da muchos detalles de lo que sucedió en esos 40 días en el desierto, pero tenemos una mejor idea cuando hemos leído Mateo capítulo 4 y vemos qué fue lo que sucedió ahí. Satanás se acerca a Jesús para tentarlo en su humanidad y ofrecerle satisfacer su carne. Le ofrece gloria, le ofrece dominio a nivel terrenal. Y no es que Satanás tenga el dominio sobre el mundo, Dios gobierna sobre el mundo, pero la Biblia nos dice que Dios ha entregado a este mundo a Satanás para juzgar a este mundo. Es decir, todo lo que vemos que acontece es parte del juicio de Dios, porque los hombres han seguido a Satanás. Lo vimos desde Génesis 3. Los hombres han decidido seguir el camino que Satanás les ha marcado en lugar de seguir el camino que Dios les ha marcado. Y Romanos 1 nos muestra que Dios permitió. Esto es lo que quieres vivir, esta es la manera en que quieres caminar, está bien. El juicio de Dios sobre los hombres es que Dios entregó a los hombres a su voluntad, y la voluntad de los hombres es obedecer a Satanás. Entonces no, Satanás no es que tenga el dominio completo, ni le pudiera dar más dominio a Jesús, pero en su humanidad Jesús fue igualmente tentado que tú y que yo. Por eso expliqué la dicotomía de la naturaleza de Jesús. Él es completamente hombre, completamente Dios. En su humanidad Él padeció las mismas tentaciones que tú padeces y que yo padezco, pero nunca fue hallado en pecado, nunca sucumbió ante las tentaciones. Y entonces lo que esto nos muestra es que en ese desierto Satanás fue vencido por Jesús. Qué curioso que en el Edén, Génesis capítulo 3, en el jardín perfecto, donde todo era gloria, donde Dios mismo habitaba y se relacionaba directamente con la humanidad, el hombre perdió la batalla, Adán perdió la batalla en ese lugar, y Jesús en el desierto ganó para nosotros la batalla sobre el pecado. Por eso es que Él puede hacernos libres del pecado. Por eso es que nosotros seguimos a Jesús, podemos ser libres de la tentación, porque Él ya venció por nosotros. Pero dice que no solamente Satanás estaba enfocado en Jesús, sino que también las fieras le servían y los ángeles le servían. ¿Puedes imaginar esta escena? ¿De quién se ha hablado alguna vez como de Jesús? De que todo el orden de lo creado se enfoque, se centre, se concentre en una persona. Las fieras que estaban en el desierto le servían, los ángeles le servían. Y es que este no es simplemente cualquier hombre. Lo creado, Satanás y los ángeles saben que el reino de Dios se había acercado a la humanidad en este hombre, Jesús. Así que todo ha dado testimonio de Jesús. El testimonio de Marcos vimos en el versículo 1. El testimonio de los profetas y de Juan el Bautista vimos en los versículos 2 al 8. El testimonio de Dios vimos en el versículo 9 al 11.
y el testimonio de todo lo creado, de los ángeles y Satanás, en los versículos 12 al 13. Y todo esto, todo este testimonio, todos estos testimonios que Marcos nos proporciona, producen en nosotros una tremenda expectativa. Ahora que todo ha dado testimonio de quién es Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey esperado, esto nos prepara a nosotros y nos forza, nos obliga a poner atención a lo que Jesús, el Rey, el Mesías prometido de Dios, que ha prorrumpido en nuestro tiempo y en nuestro espacio, tiene que decir. Todo esto nos prepara para decir, ok, si esta es la persona más importante de toda la historia, yo tengo que escuchar a esta persona que tiene que decir. Y leemos el testimonio de Jesús en los versículos 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Sabes qué evangelio significa? Anuncio. Es proclamación de una noticia. ¿Sabes que salían heraldos cada vez que un nuevo rey ocupaba un lugar, ya sea porque el rey anterior había muerto o lo que hubiera sucedido? Salían mensajeros, heraldos, a anunciar el evangelio del nuevo rey. Y qué interesante que aquí nos dice que este es el evangelio de Dios. Este es el anuncio de Dios para la humanidad. Jesús es el reino de Dios mismo viniendo a nosotros, los seres humanos. Después de resistir y vencer las tentaciones de Satanás en el desierto, Jesús comienza a predicar su mensaje. Algo que va a ser importante que nosotros notemos es que Jesús obró muchísimos milagros en todo vamos a ver en los evangelios, pero Jesús no era un mero milagrero. Él vino a predicar el evangelio de Dios. Y todos y cada uno de los milagros que vamos a ver que acontecen durante esta serie, vamos a ver que están vinculados a que Jesús pudiera captar la atención de las personas, demostrar quién era Él para poderles predicar el evangelio de Dios. Este es el ministerio de Jesús. Y hay mucha gente hoy que pretende predicar el evangelio de Jesucristo. Hay muchos evangelios falsos allá afuera. Evangelio de la prosperidad, evangelio del campeonismo, evangelio de trae tu dinero y Dios te va a dar más. Pero aquí podemos escuchar de los labios del mismo Jesús el evangelio de Dios. Y es este, lo dice en el versículo 15: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Estas son las buenas noticias de salvación. Algunos de ustedes dicen: pastor, yo quisiera predicarle a mis amigos, a mi familia, pero como que no encuentro las palabras. Déjame te doy las palabras. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿Ese es el evangelio? ¿Ese es el evangelio? Nunca fue la idea de Dios llamarnos a su reino por medio de algo que tú y yo pudiéramos hacer, de rezar cierta cantidad de veces el Padre Nuestro, de hacer ciertas obras que nosotros pudiéramos, con las que nosotros pudiéramos compensar nuestras malas obras, de cumplir con un reglamento, porque nunca pudimos hacerlo, porque todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra única esperanza era que Dios se acercara a nosotros, y lo hizo por medio de Jesús. Pero estas palabras de Jesús no significan el reino de Dios ya está más cerquita. Antes estaba como en otra galaxia, ahora está como más o menos a la distancia del sol. No. Las palabras de Jesús significan que de hecho el reino de Dios está presente aquí y ahora por medio de Jesucristo. En la persona de Jesucristo.
Significa que mientras no había nada que el pueblo de Dios pudiera hacer para alcanzar por ellos mismos el reino de Dios había venido a ellos en la persona de Jesucristo. Los judíos creían que cuando el Mesías viniera, Él traería el reino de Dios a esta tierra, que iba a ser como un caudillo, que iba a ser como un gran líder a nivel terrenal, que iba a traer la gloria para Israel nuevamente. Pero lo que Jesús está anunciando es que no solamente es un reino físico, sino que es un reino espiritual. Va más allá de lo que los hombres, simples seres humanos, podían y podemos concebir. Jesús está dando testimonio de sí mismo que en su persona el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Jesús está diciendo: yo soy el Mesías prometido. Yo soy el rey que traerá el reino, o que ha traído el reino de Dios a ustedes. Y hoy el reino de Dios está entre ustedes. El lenguaje de reino es importante en el Evangelio de Marcos. Es bien interesante ver que con su bautizo también fue como Dios ungiendo a Jesús para comenzar su reino como el Rey eterno. Si recuerdas, en la serie de Samuel vimos cómo Samuel ungió a David para ser el rey de Israel. Y así como David venció a Goliat, Jesús venció a Satanás en el desierto. Allá donde Adán perdió aquella batalla contra el pecado, Jesús la ganó en el desierto venciendo a Satanás. Y es que este rey, Jesús, ha llegado para establecer su reino entre nosotros. El reino prometido por Dios. Vimos en el libro de Samuel, y si tú continúas leyendo el libro de los Reyes y luego Crónicas también, y lees los profetas, lo que te vas a encontrar es que Israel tuvo una larga lista de reyes que fueron llamados por Dios, pero que fallaron en vivir de acuerdo a su palabra. Y luego vemos en los profetas que Isaías y los demás profetas vieron hacia el futuro, que un día vendría un rey. Y hablan mucho de en aquel día, el día del Señor, cuando el Señor venga y establezca su reino y su dominio en el mundo. Y lo que el Evangelio de Marcos nos dice es, y lo que toda la Escritura, la Biblia nos muestra es, que en Jesús ese reino de Dios ha llegado. Y la otra pregunta que surge ahora es: ¿y cómo puedo ser parte de ese reino? Es sencillo, es importante que notemos los imperativos, lo que se demanda de nosotros hacer, las instrucciones que se nos dan. Jesús nos manda a hacer algo. Él dice: el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es lo siguiente que dice? Arrepiéntanse, número 1, de sus pecados. Número 2, crean el Evangelio. Eso es lo que Jesús dice que es necesario para recibir el reino de Dios. Arrepentirse y creer. Arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es el Mesías que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna, porque Él ya pagó por su sacrificio en la cruz. Eso es todo. Es un mensaje simple, pero es el mensaje más poderoso y revolucionario que se ha anunciado en toda la humanidad. Es tan poderoso que es difícil de creer para la mente humana. Entonces, ¿qué? ¿Nada más debo creer en Él? Sí. Arrepentirme de todo el mal que hice. O sea, no tengo que ir pagando por todas y cada una de las cosas que yo hice, sino que Él ya las pagó en la cruz. Y creer que por lo que Él hizo, yo puedo recibir el perdón de mis pecados y la vida eterna. Sí. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios. Eso es la locura del Evangelio. Y esto produce en nosotros un asombro, porque éramos perversos enemigos de Dios, pero Él nos ha reconciliado en Cristo. Vuelvo a preguntarte: ¿quién es Jesús para ti? ¿Un maestro nada más?
un revolucionario de aquella época comparado con Carlos Marx en su momento y con Benito Juárez aquí en México? ¿O es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey del universo que ha venido a instaurar su reino entre nosotros? Esta es la pregunta más importante de tu vida. Porque al igual que la gente del pueblo a las faldas de este volcán, de la respuesta que tú des a esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, depende toda tu vida. Y no solamente tu vida en esta tierra, tu vida más allá de la muerte. Pero si tú crees en Jesús, el resultado es que ahora tú pasas a ser un hijo de Dios. Es interesante que Marcos usa la misma palabra en el griego. Cuando dice que los cielos se abrieron, esta palabra se podría decir como los cielos se rasgaron, y es la misma palabra que utiliza cuando Jesús muere en la cruz y dice que el velo del templo se rasgó. Dos momentos en los que Dios mismo prorrumpe en el mundo. Primero, para afirmar que Jesús es en efecto el Rey, el Mesías esperado, el Hijo de Dios en quien Él se complace. Y el segundo, por medio de la muerte de Jesús, para afirmar que cada uno de los que ahora creen en Él son sus hijos. Y ya no depende de un sacerdote que entre una vez al año al templo para estar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificios, sino que ahora todos aquellos que ponen su fe en Jesús son bienvenidos a la presencia, al reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El cielo se abrió y el velo se rasgó. Hoy tenemos acceso al Padre, al reino de Dios, si tan solo nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y lo más increíble es que esta misma afirmación que Dios hizo sobre Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escucha esto: si tú vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida, crees en Él como el Mesías, el Hijo de Dios, ahora Dios, porque Cristo ahora vive en ti, se complace en ti. Tú pasas a ser de un extranjero, de un desconocido, pasas a ser un hijo amado en quien Dios se complace, igual que Jesús. Esta es la maravilla del Evangelio. Nuestras mentes no nos alcanzan para comprender. Si Cristo vive en ti, ahora Dios se complace en ti. Y esto fue posible solamente por Jesús, el amado Hijo de Dios, que vino y entregó su vida por nosotros, que superó la tentación de Satanás en el desierto a nuestro favor, que no eligió la gloria y el poder que Satanás le podía aparentemente ofrecer, sino que eligió la cruz y el sufrimiento y la muerte en la cruz para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Y Él se levantó de la tumba. Y eso es otro testimonio. La muerte dio testimonio de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y hoy tenemos la plena seguridad y certeza de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Somos libres de la esclavitud al pecado. Somos hechos nuevas criaturas que ahora pueden seguir a su Rey, a su nuevo reino eterno. Hermanos, este es el Evangelio. El reino de Dios ha venido a nosotros en Jesucristo. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero decirte el día de hoy, has escuchado la evidencia, y déjame decirte de cómo tú respondas al llamado que Dios te hace para arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como tu Señor y Salvador, depende toda tu vida.
Y déjame decirte, tú no tienes que hacer nada más que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús para poder entrar en el reino de Dios. No te resistas, ven a Jesús, entrégale tu vida hoy antes de que sea demasiado tarde. Recibe el perdón de tus pecados y la vida eterna que Jesús te puede dar. Pero quiero hablar también a ustedes que son creyentes, los que ya están en Cristo Jesús. Dado que todo lo creado, las Escrituras, Dios mismo ha dado testimonio de Jesús. Los profetas dieron testimonio de Jesús, Dios dio testimonio de Jesús. Satanás hasta el día de hoy, en la manera en cómo ataca al cristianismo, sigue dando testimonio de que efectivamente este es su enemigo a vencer, porque el reino de Dios se acercó a nosotros en Cristo Jesús. Porque la creación misma y los ángeles dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que ha acercado el reino de Dios a los hombres. Esta es la buena noticia del Evangelio, que los hombres pueden ser perdonados y recibir vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Dado que hemos recibido todo este testimonio, te pregunto, ¿no deberías tú también unirte gozoso y dar testimonio al mundo del Evangelio de Jesucristo? ¿No fue a eso a lo que fuimos llamados? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vidas están de por medio. La eternidad de las personas está de por medio. Líbrenos el Señor, mis hermanos, de ser una iglesia consumista, de ser una iglesia a la que vengo simplemente a que me alimenten como un buffet. Ya di mi diezmo, ya pagué mi dinero, ahora aliméntenme, denme, engórdenme. Cuando tenemos el privilegio de ser participantes del establecimiento del reino de Dios en esta ciudad, en estas ciudades, en esta región, en este estado, en México y en el mundo entero, si mandamos un día misioneros. ¿No vale la pena quitarnos la vergüenza? Vergüenza nos debería dar, que nos da vergüenza predicar el Evangelio, cuando es la buena noticia de que Dios se ha acercado a los hombres en Jesucristo y que solo deben arrepentirse de su pecado y creer en Jesús. Hay un mundo de personas allá afuera que no saben quién es Jesús. Y lo peor es que no saben quién es Jesús y que de ello depende su vida. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículos 13 al 15: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos, escucha esto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Tenemos el privilegio no solamente de ser beneficiarios y espectadores del establecimiento de Dios, del reino de Dios en esta tierra, sino de ser participantes. ¿Qué privilegio nos ha dado el Señor? ¿Qué privilegio nos ha dado el Señor? Esta es nuestra gran comisión. Póngase de pie, por favor. Esta es nuestra gran comisión: ir por todo el mundo y anunciar las buenas noticias de salvación. Llamar a los pecadores como nosotros. El mundo no se divide en buenos y malos, sino en malos y en malos que hemos sido rescatados por Cristo Jesús, por arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Llevemos, mis hermanos, esta noticia. Seamos partícipes del reino de Dios. Una vez alguien me dijo que sin una causa por la cual morir no vale la pena vivir. Y esta es la única causa por la que vale la pena dar la vida. Ninguna cosa material, nada en este mundo es digno de que des tu vida y pierdas tu vida por ello. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que salva personas del infierno, que ha acercado el reino de Dios a los hombres, es la máxima
causa por la cual podemos dar nuestras vidas. Hermanos, vayamos por el mundo y demos testimonio del Evangelio. Este es el Evangelio. El reino de Dios ha venido a nosotros en Jesucristo.